¿Qué tal, jóvenes? ¿Cómo están? Un gusto estar nuevamente acá con ustedes y el día de hoy vamos a hablar sobre los ángulos formados al cortar dos rectas paralelas y una secante. Veamos un ejemplo de aplicación. En este gráfico tenemos a los ángulos A, B, C, D, E, F, G y H. Ahora vamos a analizar los diferentes tipos de ángulos. Primeramente tenemos a los ángulos correspondientes, que son pares de ángulos que se encuentran en la misma posición con respecto a la recta secante. Uno es interno y el otro es externo. Entonces son ángulos correspondientes A con F, B con E, el ángulo C con el ángulo G y el ángulo D con el ángulo H. Ahora hablemos de los ángulos alternos internos, que son los pares de ángulos que se encuentran dentro de las dos rectas paralelas, pero en posición contraria a la secante. Son ángulos alternos internos, el ángulo D, el ángulo E, el ángulo C con el ángulo F. También tenemos a los ángulos alternos externos, que son pares de ángulos que se encuentran fuera de las dos rectas paralelas en posición contraria a la secante. Por lo tanto, son ángulos alternos externos B con H y A con el ángulo G. Posteriormente tenemos a los ángulos colaterales internos, que son pares de ángulos internos a las paralelas y en el mismo lado de la secante. Quiere decir que los ángulos colaterales internos son los ángulos C y E, así como los ángulos D y F. También tenemos a los ángulos colaterales externos, que son pares de ángulos externos a las paralelas que se encuentran en el mismo lado de la secante. Entonces son ángulos colaterales externos, el ángulo B con el ángulo G, el ángulo A con el ángulo H. Ahora, se desea saber si la avenida Independencia es paralela a la avenida Revolución. Los ángulos A y G son alternos externos. Si la medida del ángulo G es igual a 130 grados, como veíamos en la figura, entonces las rectas son paralelas. Si analizamos el ángulo G más 40 grados, tiene que ser igual a 180 grados, por lo que A es igual a 140 grados. Entonces, se concluye que 140 grados es diferente a 130 grados. Por lo tanto, las avenidas Independencia y Revolución no son paralelas. Espero que les haya quedado claro, muchachos, y nos estamos viendo en otro video. Muchas gracias.